Bueno, vamos a empezar con el tema de derivadas, ¿vale? Hay dos definiciones en los apuntes, que uno es la derivada en un punto, que se representa, la definición es f' en, bueno, la de función derivada se representa por f', siempre. F' en un punto se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h, ¿vale? Es el incremento que hay entre a y a más h cuando h tiende a 0, cuando h se aproxima. Esa es la derivada en un punto y siempre eso nos va a dar un valor, un número 3, 0, 5, 27, lo que sea, ¿vale? Y luego está la función derivada. La función derivada nos da es una función que nos da todas las rectas, todas las pendientes de las tangentes a esa curva en cualquier punto. Entonces, es la misma definición, lo único que en vez de tener una A, que es un punto concreto, tenemos una X. Entonces nos va a quedar, en vez de un número, f de f' en A vale 3, aquí nos va a quedar f' de X, 2X, por ejemplo. Vale, gráficamente, que no está dibujado en los apuntes, si nosotros tenemos esta curva, f de x, la azul, que no sé si se ve muy bien, ¿vale? Entonces, este es el punto A, esto es A más H, ¿vale? Es un incremento, estas son sus imágenes, esto es f de A, y esto sería f de A más H, ¿vale? Entonces, si unimos A y A más H, nos daría esta línea roja. La línea roja es la que une A y A más H. Cuando H tiende a 0, es decir, A más H se va aproximando a, esta recta, en vez de venir dibujada así, iría cada vez más pequeña, hasta que llega a ser la tangente en el punto A de la función, ¿vale? Entonces, lo que nos da la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto, ¿vale? No sé, mirad, os voy a enseñar aquí en una gráfica, a ver si en la gráfica se ve un poco mejor de lo que es, ¿vale? De cómo uniendo los puntos P y Q según va variando A más H, y cuando H tiende a 0 nos da la línea verde, que es la ecuación de la recta, o sea, la pendiente de la recta tangente. Entonces, uno de los ejercicios que se suele hacer con la derivada es encontrar la ecuación de la recta tangente a una función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los ejercicios está f de x igual a x cuadrado menos 1. Está hecho por la definición, luego ya veréis cómo por las tablas se puede hacer de otra manera. En la definición teníamos que f' en 3 daba 6 y también teníais que f' de x vale 2x, que si particularizo en 3, pues me sale 2 por 3, 6, ¿vale? Luego m de cualquiera de las formas que yo lo calcule es 6. Luego la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto 3 va a ser 6. Luego, para encontrar la recta, pues tengo que hacer f de 3, que es la coordenada ahí. F de 3 vale 9 menos 1 vale 8. Luego la ecuación de la recta tangente sería y menos 8 igual a 6 por x menos 3, ¿vale? Esta es la ecuación de la recta tangente de x cuadrado menos 1 en el punto 3, ¿vale? Para que veáis que efectivamente es eso, si no, haceros la gráfica de y igual a x al cuadrado menos 1, ¿vale? Que es una parábola. Yo lo voy a hacer así un poco a grosso modo, ¿vale? Pintáis así la parábola y ahora en el 3, bueno, pintáis esta recta, la de la pendiente, ¿vale? La de y menos 8 igual a 6 por x menos 3, y en el punto 3, si esto estuviese bien dibujado, os daría exactamente la recta tangente a la gráfica en ese punto, ¿vale? A probarlo una vez para que veáis que efectivamente da la tangente en ese punto, ¿vale? Entonces, bueno, en los ejercicios veréis cómo se hace
directamente por la fórmula, la del límite, por ejemplo, la derivada esta de x cuadrado menos 1, y luego por las tablas veremos cómo se hace directamente. Esto, la derivada aplicando límites, hacedlo una vez para que sepáis cómo se hace, pero vamos, no hay que hacerlo, hay que aprenderse la tabla de derivadas que tenemos. Entonces voy a enseñaros la tabla de derivadas, que es la que os he mandado, y vamos a repasarla un poquito. Bueno, vamos a ver las propiedades primero. Hay propiedades de las operaciones con derivadas, ¿vale? Operaciones. Un momento. Operaciones. ¿Vale? Ya hemos dicho que si tenemos una función f de x, su derivada es f' de x, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos funciones, f de x, y la tengo una suma y quiero hacer la derivada, entonces esto es lo mismo que la derivada de la primera más menos, ¿vale? Suma y resta van siempre igual, más menos g' de x. Si tengo un producto de dos funciones, entonces la derivada, la función derivada de este producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera f de x por la derivada de la segunda, ¿vale? Y si tengo un cociente y tengo que derivarlo, entonces la derivada es la derivada del primero, del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido del denominador al cuadrado, ¿vale? Entonces, siempre que os encontréis un producto o un cociente, hay que aplicar esta fórmula para hallar las derivadas, ¿vale? Vamos a mirar un poco la tabla, aunque yo creo que está suficientemente claro las fórmulas, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Entonces, esta es la tabla que os he mandado, ¿vale? Que es la de las derivadas. Hay bastantes más fórmulas de derivadas, pero bueno, para empezar vamos a utilizar estas. El año que viene os darán más, que lo único que si se sabe el método, lo único que hay que aprenderse es otra fórmula más. Entonces, tenemos la derivada de una constante, siempre vale 0. Bueno, veis que hay dos columnas de funciones y sus derivadas. Primero vamos a ver esta, que son los ejercicios que os he mandado, y luego ya otro día veremos cómo son estas, ¿vale? Entonces aquí la diferencia que hay es que donde aquí que pone x, aquí pone g, ¿vale? Si cualquier cosa que no sea x es g, y entonces lleva otra forma de derivar, pero en principio son prácticamente iguales. Entonces volvemos. La derivada de una constante, 0. La derivada de x, 1. La derivada de x elevado a n, que es la potencia, por y bajo un grado el exponente. Si tengo un número que multiplica a la x, la derivada será la k, que es el número, y ahora derivo el x elevado a n, que como veis es la de arriba, n por x elevado a n menos 1, ¿vale? Esta fórmula engloba las anteriores, ¿vale? Sobre todo las otras dos. Me da lo mismo que x sea x elevado a 1, que al restarlo 1 menos 1 me sale 0, por eso me sale un número, y que aquí no tenga constante, porque la constante que lleva por delante es un 1, o sea que al final es la misma fórmula, ¿vale? Luego tiene la de la raíz, que es 1 partido 2 veces la raíz, si es raíz cuadrada. Si es raíz n, es 1 partido por n, que es el índice de la raíz, por la raíz n, y lo que va dentro del radicando se eleva a n menos 1. La derivada de elevado a x es elevada a x, la derivada del neperiano es 1 partido por x, la del seno el coseno, la del coseno menos seno y la de la tangente lleva esas dos derivadas. Estas dos fórmulas se puede utilizar cualquiera de ellas, la que os aprendáis es indiferente, ¿vale? Estas dos salen de derivar la tangente como seno de x partido de coseno de x. Entonces, si lo hacéis como cociente para probar, luego se pueden, según se agrupe, sale una de las dos fórmulas, la que queráis. No hace falta aprenderse las dos, solamente una, pero que sepáis que existen, y hay otra que es secante cuadrado. 1 partido por coseno cuadrado es secante cuadrado, pues también se utiliza la de secante cuadrado. Vale, ahora volvemos un momento a las otras, aunque hoy no vamos a hacer ningún ejemplo de esas. Vale, entonces si os dais cuenta, la fórmula es exactamente igual, lo único que añadimos después es el g', es decir, g elevado a n, aquí tenemos x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Pues aquí la g es n por g elevado a n menos 1 y hay que añadir siempre g' de x, ¿vale? En todas se va añadiendo la derivada de la función.
se deriva primero la potencia y luego la derivada. La de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz, lo de dentro, y ahora se deriva g' de x, ¿vale? Echarlas una vista para que veáis que son iguales, pero lo único que diferencia a las de la izquierda de la derecha es que en la derecha va siempre añadido el g' de x, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos para ver si se han entendido lo que mandan los apuntes. Imaginaos que tengo que f de x es igual a 3x4. Entonces aplicamos la fórmula y será k 3 por 4 por x elevado al cubo, es decir, 12x cubo, ¿vale? Bajo un grado la potencia y este número, el 4, le paso multiplicando. Si tengo una suma f de x igual a 3x4 menos 5x3, pues su derivada será 12x3, que es la de antes, menos 3 por 5, 15x2, ¿vale? Así se van bajando un grado cada una de ellas y se van haciendo la suma. Vamos a ver qué pasa si en vez de tener una suma tengo un producto. F de x igual a e elevado a x por seno de x, ¿vale? Entonces, f' de x sería la derivada, lo voy a escribir así, ¿vale? Aunque normalmente esto si no, no terminaríamos nunca, más e elevado a x por la derivada de seno de x, ¿vale? Que es la fórmula. La derivada de elevado a x, e elevado a x por seno de x, más e elevado a x sin derivar por la derivada del seno, que es coseno de x. Y esta sería la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada, o sea, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Siempre que haya un producto hay que utilizar esta fórmula, ¿vale? Y si en vez de tener esto tenemos un cociente, por ejemplo, e elevado a x partido de seno de x, entonces su derivada será derivada del numerador, e elevado a x derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. Entonces me queda la derivada de elevada a x es elevada a x, elevada a x por seno de x, menos elevada a x, y la derivada del seno es el coseno por coseno de x partido de seno cuadrado de x. Entonces esta sería la derivada de un cociente. Cociente, fórmula, siempre lo mismo, y luego se va derivando cada uno de los términos, numerador, denominador, y se va poniendo. Esto no hay que operarlo para nada, esto se deja así. Luego, cuando utilicemos las derivadas para el gráfico de funciones, para el estudio gráfico de funciones, entonces sí tendremos que operarlo, porque luego con esto sacar las aplicaciones de las derivadas son máximos y mínimos y puntos de inflexión. Entonces sí tendremos que operar esto para saber exactamente cuál es la fórmula, pero no va a ser esto, van a ser polinomios normalmente, con lo cual, pero hay que saber bien la fórmula de la derivada del cociente y cómo se deriva y ojito con los signos que luego nos confundimos, ¿vale? Entonces, en los apuntes os voy a mandar con este vídeo unos ejercicios para que los hagáis, ¿vale? Como el viernes es fiesta, pues me los mandáis el jueves hechos y a ver si ahí se van entendiendo. Esto es practicar, practicar y practicar. Si no entendéis alguna cosa, o me escribís, o si no hay 200.000 páginas, por si os lo explican de otra manera y lo entendéis mejor. Pero simplemente hay que aprenderse las fórmulas, que de utilizarlas os las vais a saber de memoria en 2 días, ¿vale? Bueno, seguimos hablando.